Hola, mi nombre es Laura, soy la creadora de Zeneida Campins Atelier y en este vídeo os voy a enseñar a hacer el bolsillo que veis en la foto. Es un bolsillo de ojal al que le hemos añadido una solapa con un volantito. Empezamos con el patrón. Vamos a empezar partiendo de la misma base que utilizaríamos para hacer un bolsillo de ojal. Voy a empezar haciendo una escuadra sobre la cual voy a colocar el ancho y el largo del bolsillo. Voy a darle un ancho de 12 centímetros y un largo de 15. Tened en cuenta que estos 15 centímetros realmente serán el fondo, el saco del bolsillo, lo que quedará por dentro. Con esto tenemos el cuadrado que nos va a delimitar todo el bolsillo. A partir de aquí vamos a ir dibujando las diferentes piezas por dentro. Dibujamos ahora los vivos, en mi caso los estoy haciendo de 0,5, así que voy a dibujar de forma paralela al ancho del bolsillo una línea de 0,5 y otra de 0,5 debajo de esta, es decir, en total tendremos una abertura de 1 centímetro cubierta por dos vivos. Vamos ahora a dibujar la pieza de la solapa. En este diseño sale directamente desde debajo del vivo de arriba. Entonces, desde el borde de arriba vamos a añadir 4 centímetros, que es el largo que he decidido darle yo a mi solapa, y vamos a hacer otra paralela. Con esto ya tenemos todas las piezas de nuestro bolsillo. Ahora lo que vamos a hacer es ir separándolas. Vamos a empezar con el saco del bolsillo, en lila. Veréis que se corta a lomo, la parte de abajo es la que quedaría sobre el doblez de la tela. A continuación, en rojo, repasamos la pieza de la solapa. Esta es en la que luego añadiremos el vuelo. En verde, repasamos la pieza del vivo inferior. Y por último, en azul, la pieza del vivo superior. Con todas las piezas hechas vamos a ir sacándolas, para ello las vamos a ir calcando. Las voy a calcar con los mismos colores que he utilizado antes para que lo veáis más claro. Empezamos con el saco del bolsillo. Una vez calcada la pieza le añadiremos los márgenes de costura. En esta vamos a poner en los laterales 1 centímetro, en la parte inferior no llevará puesto que va a lomo y en la parte superior vamos a dejar 0,5. Esta pieza la vamos a cortar una vez en tela de forro. Vamos ahora a calcar los vivos. Como ambos son iguales, basta con que calquemos una de las dos piezas. Lo que vamos a hacer es calcarla y le vamos a dar el doble de su ancho. Es decir, si en un principio tenía un ancho de 0,5, la vamos a trazar de 1 centímetro. Le haremos 2 piquetes en el centro y le añadiremos el margen de costura. Vamos a poner 1 centímetro a cada lado y 0,5 tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esta pieza la cortaremos 2 veces en tela y 2 veces en entretela. Por último vamos a calcar la pieza de la solapa. En esta por el momento no añadiremos márgenes de costura, ya que es la que luego vamos a abrir. Lo que vamos a hacer es dividirla en 4 partes iguales, en este caso de 3 centímetros cada una, ya que el ancho total es de 12, y esas serán las líneas por las que después cortaremos para abrir la pieza. Y con esto ya tendríamos hechas las 4 piezas que van a formar parte del bolsillo, solamente nos queda recortarlas. Vamos a coger nuestra pieza de la solapa y vamos a hacer 4 cortes por las líneas que hemos dibujado antes. Vamos a hacerlos hasta el final sin llegar a separar las piezas.
Vale, ahora lo que tenemos que hacer es ir abriéndola como si fuese un abanico. Yo lo estoy haciendo aquí a ojo sin tomar ninguna referencia, pero también podéis ir midiendo cuánto vais separando cada pieza. Una vez que os guste cómo os ha quedado, se tiene que fijar con un poco de cinta. A mí me gusta usar cinta de carrocero porque luego puedo pintar encima y es bastante fácil de despegar. Una vez tengamos colocada la pieza en la posición que queremos, vamos a calcarla por los bordes rojos. Tened en cuenta que es muy probable que tengamos que afinar un poco las curvas para que no nos queden picos extraños. Una vez que la tengamos calcada, le añadiremos el margen de costura. 1 centímetro a cada lado, 1 centímetro en la parte inferior y 0,5 en la parte superior. Esta pieza la vamos a cortar una vez en entretela, una vez en tejido exterior y una vez en forro. En la pieza de tejido que estemos utilizando, lo que viene siendo nuestra prenda, tenemos que hacer una marca donde posicionaremos después el bolsillo. Esta marca tiene que ser 1 centímetro más pequeña por cada lado que el ancho del bolsillo. Es decir, si nuestro bolsillo hace 12 centímetros, tendremos que hacerla de 10 centímetros. Después, cuando cosamos, cortaremos por el centro por esta misma marca y a los lados haremos 2 cortes en pico, haremos como una especie de pequeño pico, cuya distancia entre puntito y puntito tiene que ser del mismo ancho que los vivos, es decir, en total harán 1 centímetro. Aquí veis que lo estoy dibujando más grande, pero es para que se vea mejor. Empezamos con el corte de la tela. Vamos a empezar cogiendo la pieza del volantito y la pieza del saco, ambas las vamos a cortar a hilo. El saco lo vamos a colocar sobre el doblez de la tela, es decir, a lomo. Vamos a repetir este mismo proceso con el resto de las piezas hasta que las tengamos todas cortadas. Además de las piezas del patrón, tenemos que cortar un pequeño refuerzo de entretela. Este se colocará por la parte trasera en nuestra pieza principal para reforzar el corte que haremos a la hora de coser. Yo lo estoy cortando de 14 por 2. Como en mi caso yo no tengo pieza de patrón, no voy a cortar un cuadrado de 20 por 20 y voy a posicionar el bolsillo a 4 centímetros de la parte superior y centrado verticalmente. Ya tenemos todas las piezas listas. Esto sería el saco. Recordad que la parte bonita queda por dentro. Luego los 2 vivos, que van ambos entretelados y una vez entretelados, doblados. Luego tenemos la pieza principal. Como veis, he marcado con 2 agujitas donde toca ir el refuerzo. Se pone centrado donde después haremos el corte. Por último tenemos las 3 piezas de volante, principal, entretela y forro. Yo al final he decidido no entretelar. Y por aquí os dejo con todas las piezas entreteladas y listas para coser. Vamos a empezar cosiendo la tapeta. Colocamos derecho con derecho y pasamos un pespunte a 1 centímetro por los laterales y la parte del bajo. Cuando lleguemos a la esquinita, con la aguja siempre abajo levantamos el prensatelas y así podemos rotar la tela sin ningún tipo de peligro.
Una vez que esté toda cosida, vaciamos las esquinas con un corte oblicuo y damos pequeños piquetes en toda la parte de debajo para rebajar la costura. Por último, le damos la vuelta. Para sacar las esquinas, a mí me ayuda a utilizar las tijeritas pequeñas porque tienen la punta redondita y no me rompen la tela. Una vez que esté todo dado la vuelta, nos vamos a la plancha y lo planchamos a conciencia. Vamos a empezar a colocar los vivos. Vamos a colocar la parte que queda abierta haciéndola coincidir con la marca que hemos hecho en el tejido y la que queda doblada hacia abajo. Tenemos que centrarla de forma que sobren 2 centímetros a cada lado de la marca que hemos hecho. Después la fijaremos con alfileres y coseremos hasta 1 centímetro más allá de la marca, es decir, en total nuestra pieza mide 14 centímetros y vamos a coser 12 de ellos. Recordad que el margen de costura es de 0,5, por lo tanto el pespunte lo tenemos que pasar a esa distancia. Aquí veis el pespunte y podéis comprobar que efectivamente tiene un largo de 12 centímetros y nos sobra 1 centímetro por cada lado. A continuación vamos a colocar el vivo superior y la tapeta con el volante. Primero cogemos el vivo superior, lo vamos a poner haciendo coincidir la parte abierta con el centro, es decir, con el vivo que ya hemos cosido, y encima de este vamos a colocar la tapeta con el derecho hacia abajo. Como son muchas capas de tela y todas ellas muy gruesas, he decidido hilvanarlo, en vez de ponerle sencillamente agujas, y una vez que lo he tenido hilvanado me he ido a la máquina de coser y volvemos a pasar un pespunte también a 0,5. Tiene que tener, como en el caso anterior, un largo de 12 centímetros y es muy importante que empiecen y terminen en el mismo sitio. Una vez pasado el pespunte, vamos a hacer el corte para poder volver el bolsillo. Se tiene que cortar de punto a punto de la marca que hemos hecho al principio en la tela y desde ese mismo punto hasta justo el punto donde hemos terminado de coser vamos a hacer un pequeño corte en diagonal. Tenemos que llegar justo hasta la costura sin llegar a cortarla y una vez que lo tengamos listo giramos todo el bolsillo hacia adentro como se ve en el vídeo y cuando lo tengamos nos vamos a la plancha para terminar de darle forma. Ya tenemos todo el bolsillo planchado, ahora tenemos que coser los laterales. Vamos a levantarnos lo del lateral. A mí aquí me molestaba la tapeta, así que he decidido ponerle una agujita para que no se me mueva. Una vez fijada la tapeta, me levanto el lateral y tenemos que coger ambos vivos y el piquito que nos ha quedado después de haber cortado. Es lo que veis que separo porque se ha pegado a la entretela. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar un pespunte justo pegadito. Nos vamos a dejar el bolsillo mirando hacia nosotros para pasar este pespunte. Por último vamos a coser el saco de forro. Primero lo vamos a unir a los vivos. Vamos a hacer coincidir la parte superior del saco de forro con la costura, o con el margen más bien dicho, del vivo superior y vamos a pasar un pespunte justo por la costura que ya tenemos hecha. Repetimos el proceso con el vivo inferior, hacemos coincidir la parte inferior del saco de bolsillo con el margen del vivo inferior y pasamos de nuevo un pespunte justo por donde ya tenemos uno. Ahora vamos a coser los laterales a 1 centímetro del margen de costura, otra vez con el bolsillo mirando hacia nosotros. Y ya tendríamos nuestro bolsillo terminado. Como veis queda perfectamente aseadito tanto por delante como por detrás e incluso por dentro.
También comentaros que en este caso, como es una muestra, he decidido no aplicar ningún acabado ni remallado ni zigzag, pero en vuestro caso podéis hacer lo que queráis.